Bien, hoy es segundo domingo de Adviento y en esa sana y necesaria preparación para una correcta celebración de la Navidad, me ha parecido conveniente considerar un pasaje que, si bien se suele predicar en el periodo navideño, lo cierto es que lo solemos considerar una vez que ya ha pasado el 25 de diciembre, dado que me estoy refiriendo al pasaje donde se nos relata la visita de los magos de Oriente a Jesús una vez que éste ya ha nacido. Es, como digo, un pasaje a predicar a principios de año, cuando en nuestra tradición celebramos el día 6 de enero, el Día de los Reyes Magos. Pues bien, me ha parecido conveniente que antes de llegar a la fecha central de la Navidad, el 25, consideremos la actitud de estos tres personajes clave en la primera Navidad, dado que, en mi opinión, tienen mucho que enseñarnos sobre la adoración, sobre cuál debe ser nuestra manera correcta de acercarnos, de prepararnos a la venida de Cristo. Nuestro pasaje se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Mateo 2, 1 al 12, y dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó a ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los magos, o los sabios de Oriente, hicieron un largo viaje para encontrar al Cristo con el propósito de adorarlo. Y este, y no otro, debería ser nuestro propósito, nuestra verdadera actitud en la Navidad: venir y adorarle. Por eso es que he titulado este mensaje: Venid, adorémoslo. Este pasaje nos presenta tres importantes lecciones acerca de nuestra adoración a Dios en este tiempo de Navidad y en cualquier otro tiempo, evidentemente. Que la adoración comienza cuando nos preparamos para llegar a su presencia, que la adoración continúa cuando nos postramos ante el Rey, y que la adoración se afirma cuando le presentamos nuestros tesoros a Dios. Empecemos considerando la primera afirmación, la primera verdad que aparece en este pasaje. La adoración comienza cuando nos preparamos para llegar a su presencia. ¿Dónde está el Rey de los judíos?
que ha nacido, porque hemos visto su estrella y hemos venido para adorarle. Se ha hablado mucho sobre la verdadera identidad de los magos. La tradición popular dicen que eran reyes, que eran tres, uno negro, otro rubio y otro blanco, y que venían de Oriente. Los estudios del texto y del contexto nos hacen pensar que estos personajes eran una especie de eruditos, de sabios, de expertos en astrología y en astronomía, y que seguían la estrella para localizar al Mesías. Tú hace pensar que estos sabios venían de Persia, donde se sabe que existió un grupo, una casta de expertos, de eruditos en astrología. Y sabemos que Daniel no solo formaba parte de este grupo, sino que durante mucho tiempo lo dirigió y formó a muchos de sus discípulos. Por esto, no es de extrañar que estos personajes, estos sabios, vinieran buscando al Cristo, esto es, al Mesías, y que vinieran con el propósito de adorarle, de reconocerle como Dios. Es evidente que Daniel hizo un buen trabajo de formación y de discipulado y que transmitió lo esencial del mensaje. Los sabios venían buscando al niño, al Cristo, y el propósito central era adorarle y con eso reconocer quién era él, el Mesías, el Dios de Israel. Ello pone en evidencia que la verdadera adoración se inicia con un deseo auténtico y sincero de estar en la presencia de Dios con el único propósito de adorarle. Adorarle no cantando canciones, que es lo que pensamos muchas veces que es adorar. Adorar se adora con toda la vida. Por tanto, podemos adorar a Dios con nuestros trabajos, con nuestras familias, con nuestros estudios, con nuestra relación con los amigos, en todos los ámbitos de nuestra vida. Si estamos en lo cierto, y estos personajes viajaron desde Persia para encontrarse con Cristo, tuvieron que hacer un largo y fatigoso viaje, no exento en aquella época de peligros y dificultades. Tuvieron que recorrer más o menos unos 1.500 kilómetros y no vinieron precisamente en ave. Comparando lo que ellos hicieron, los sacrificios que pagaron con el único propósito de adorar al Mesías, pienso, qué pocos son los esfuerzos que nosotros realizamos para venir y adorar al Señor. Todo ello me hace pensar, comparando el precio que estos personajes pagaron, lo comparo con el que pagamos nosotros y me doy cuenta de lo quejicas que muchas veces somos. Solemos quejarnos de la duración del culto, que si es largo o si el pastor se ha pasado predicando, es que hay que ir a casa a preparar la comida de la celebración, dando a entender con ello que lo importante no era el culto, sino la comida que viene después. Nos quejamos de la falta de calor o que hay demasiado calor, si la calefacción está alta o está baja. Nos quejamos del sonido, si se oye bien o no, si hay un ruido o no. Nos quejamos de las transparencias, si son claras o no son claras. Y yo no digo que todas estas cosas no sean cosas que nos tienen que ocupar y preocupar, pero comparándolas con el precio que estos personajes claves de la primera Navidad tuvieron que pagar por tener ese encuentro con el Mesías, la verdad es que resultan un tanto insignificantes y deberían intentar que no nos distrajeran del verdadero propósito por el cual venimos los domingos, que es adorar a Dios.
¿Dónde está el rey de los judíos? Porque hemos venido y hemos visto su estrella y queremos adorarle. Qué diferente sería nuestra actitud de adoración si nos centráramos no tanto en esos pequeños detalles y nos acercáramos a Dios con una actitud de adoración sincera, de buscar su presencia, de tener un encuentro personal con nuestro Dios. Aún me acuerdo de una ilustración que compartió en una de sus clases el que fue en su día el director de IPSTE, Jaime Fasol, y que a continuación os la voy a adaptar un poco para ilustrar el concepto que con la ayuda del Señor pues quiero transmitiros. La ilustración decía así: un domingo una mujer de la iglesia, una miembro de la iglesia, no se encontraba bien, lo suficiente bien para ir al culto, y le dijo a su marido, a su esposo y a sus hijos que fueran sin ella a la iglesia. Cuando regresaron, ella empezó a hacerle una batería de preguntas a su esposo. ¿Había mucha gente en la iglesia? Sí, cariño, como siempre. ¿Estaba fulanito y munganito? Sí, asistieron. Oye, ¿te fijaste si mi amiga llevaba y estrenaba vestido nuevo? Digo, no me fijé en ello. ¿Cómo quieres que me fije una cosa así? ¿Habían puesto ya los adornos de Navidad? Sí. Y en vez de preguntar si la iglesia estaba preciosa o no, preguntó si sabía cuánto se habían gastado en los adornos. Después preguntó por el mensaje, pero en vez de preguntar de qué pasaje de la palabra había predicado el pastor y qué era lo que su marido había aprendido al escuchar el mensaje, lo que le preguntó es si el pastor había hecho una referencia directa o indirecta a alguna de las situaciones por las cuales estaba atravesando algunas familias de la iglesia. A lo que su marido respondió, sí, a la nuestra. ¿Ah, sí? ¿Y qué ha dicho? Nada, absolutamente. Luego le preguntó si sabía si la relación de pareja del matrimonio X iba mejor o había empeorado. A lo que su marido le respondió que no se le había ocurrido preguntar por una cosa así. A lo que la esposa, ya un poco irritada, le dijo, por lo menos habrás preguntado si es cierto eso que se dice que la hija del pastor está saliendo con un no creyente. Y el marido ya ni le contestó. Ella, molesta y enfadada, preguntó a su marido, querido, honestamente, ¿a qué vas tú a la iglesia? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿A qué vamos a la iglesia? ¿A qué venimos? Sería muy interesante y relevante que nos hiciéramos de forma sincera y honesta esta pregunta cada uno de nosotros. Y seguro que pueden haber muchas y diversas motivaciones. Tener comunión con los hermanos y pasar un rato agradable en compañía de ellos. Saber cómo les ha ido a lo largo de la semana, cómo va su vida. Comentar la situación actual del mundo que nos rodea, la pandemia va así, Tenerife va allá, el Barça volvió a pinchar. Cosas normales. Pero si el verdadero motivo, si la razón principal de venir a la iglesia no es tener un encuentro personal con Dios para adorarle y escuchar su voz en la palabra, queridos, tenemos un problema. ¿Para qué venimos a la iglesia? La esencia de la Navidad está directamente relacionada con nuestra búsqueda de su presencia, tal y como hicieron en su día los sabios de Oriente. Si en esta Navidad estamos más centrados en otras cosas
que pueden ser importantes, pero que son accesorias. Y lo estamos más que en celebrar, en recordar la encarnación del Hijo de Dios, la llegada de Dios al mundo para salvar al mundo. No solo nos tendríamos que preguntar por qué venimos a la iglesia, sino también por qué celebramos la Navidad. Hemos visto que la verdadera adoración comienza cuando nos preparamos para la llegada del Rey a nuestras vidas. Y ahora veremos que continúa cuando nos postramos ante el Rey. Y al entrar a casa, vieron al niño con su madre y postrándose, le adoraron. Postrándose, le adoraron. Empezaba el culto citando el Salmo 95, los versículos 6 y 7. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Señor, nuestro Hacedor. Estoy convencido de que por mucho que hemos escuchado sermones y asistido a estudios de la palabra, en el fondo de nuestro corazón creo que tenemos un concepto muy reducido y limitado de lo que es la verdadera adoración. Creo que de forma inconsciente lo limitamos a venir a la iglesia y cantar algunos himnos y algunas alabanzas y ya está. Y la actitud de los sabios nos deja ver que la adoración va mucho más allá. Postrémonos y adorémoslo. La adoración nunca llega a ser una realidad en nuestras vidas hasta que no reconocemos quién es Él y quién somos nosotros. Dejadme repetir la idea. La adoración nunca llega a ser una realidad en nuestras vidas hasta que no reconocemos quién es Él y quién somos nosotros. La imagen de estos hombres ilustres, letrados, además gentiles, postrados ante el bebé, es una imagen muy potente. Es un retrato gráfico de lo que implica la verdadera adoración, un acto de sumisión y de humildad, requisitos imprescindibles para toda verdadera adoración. Es posible prepararse para la Navidad siguiendo con nuestras tradiciones locales, como son adornando nuestras casas con luces y guirnaldas, poniendo o no el árbol, poniendo el pesebre de Belén y con, ¿por qué no?, compra de regalos para nuestros familiares, amigos. Todo ello puede ayudar, todo ello está bien, no hay ningún problema en ello. Sin embargo, todo esto tiene que venir presidido y precedido por la sumisión y la humildad. Si no existe humildad y sumisión, no existe una verdadera adoración. Hasta que no nos inclinamos ante Dios, mostrando una total y plena sumisión a su voluntad en nuestras vidas, no hay verdadera adoración. No existe verdadera adoración hasta que no nos postramos ante Él con una actitud profunda de humildad, reconociendo su grandeza y admitiendo nuestra pequeñez. Hasta que tal cosa no se produce, no hay una verdadera adoración. Y postrándose, le adoraron. Estoy convencido de que el tiempo de Adviento, este tiempo de preparación para la Navidad, es un tiempo ideal para revisar nuestro grado de sumisión y de humildad a Dios.
de nuestro grado de sumisión a la voluntad de Dios que se expresa en esa obediencia constante y gozosa a sus mandamientos. Este tiempo es un tiempo idóneo para que nos preguntemos ¿cómo hemos progresado a lo largo del año en nuestro seguimiento a Jesús? ¿Cuánto hemos progresado en parecernos más a la imagen del Señor Jesús? ¿Cuánto caso hemos hecho a esa hermosa invitación del Señor Jesús cuando nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas? El tiempo de la Navidad es un tiempo muy propicio para encontrar descanso en nuestro ser interior. Y solo encontraremos ese descanso de nuestras almas respondiendo a esa invitación del Señor Jesús cuando nos dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Estoy seguro de que más, que menos, acaba este año, un año complicado con la pandemia y con diversidad de cuestiones personales, un tanto cansado y cargado. Este tiempo de Adviento es una ocasión única para aceptar esa doble invitación del Señor Jesús. Venid, adoradme. Venid, descansad en mí, aprendiendo de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hasta ahora hemos visto que la adoración comienza cuando nos preparamos para llegar con gozo a su presencia, que continúa cuando nos postramos ante el Rey en humildad y sumisión. Y ahora consideraremos que la adoración se afirma cuando le presentamos nuestros tesoros a Dios. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. En Navidad es tradición hacer regalos a la familia, a los seres queridos, incluso a los amigos. Esta tradición no solo nace del hecho de que en la primera Navidad de la historia los sabios pues entregaron oro, incienso y mirra, sino sale del hecho de conmemorar de que en la primera Navidad de la historia Dios nos regaló a Jesús. En Navidad recordamos y conmemoramos que Dios se hizo hombre para salvar al hombre. Y ese es el mayor regalo que Dios ha hecho jamás a esta humanidad. Por regla general, nadie nos tiene que recordar o animarnos a que en estas fechas regalemos algo a nuestros seres queridos, especialmente a nuestros cónyuges y a nuestros hijos. Lo hacemos porque los amamos y queremos que sepan que para nosotros son especiales, que los apreciamos, que los queremos. Creo que debería ocurrir lo mismo con nuestro Dios. En Navidad, nuestra adoración se afirma, se confirma, se concreta, se culmina, no dándole regalos a Dios, pues Él nos lo necesita, sino entregándole nuestros tesoros más preciosos, que es lo que simbolizan este oro, este incienso y esta mirra que le dieron los sabios. Considero muy normal que más de uno se pregunte, y igual se lo está preguntando ahora de forma honesta, ¿qué le puedo yo dar? ¿Qué le puedo yo regalar
al Señor Jesús, a alguien que es el dueño y Señor de todo el universo. ¿Qué le puedo dar yo al Rey de Reyes y Señor de señores que Él ya no tenga? La respuesta nos puede parecer difícil, pero sinceramente creo que es bastante fácil. Tan solo hemos de preguntarnos ¿qué es lo que en Navidad Dios nos regala a nosotros? Preguntémonos eso, ¿qué es lo que Dios nos regala a nosotros en Navidad? En Navidad recordamos precisamente que Dios dio a lo que más le importaba, a lo que más amaba, a su Hijo. Y al pensar en ello, inmediatamente tenemos ahí la respuesta a nuestra pregunta sobre qué darle a Jesús. Le hemos de dar lo mejor que tenemos, lo que somos y lo que poseemos. Cuando alguien ama, siempre da lo mejor. Para seguir reflexionando sobre qué es lo que Jesús quiere que le entreguemos, que le regalemos en esta Navidad, sería bueno que analizáramos un poco el significado de estos símbolos, de estos regalos que los sabios le dieron a Jesús, para de esta manera pues tener una idea más clara de cuáles son los regalos que hoy nosotros le podíamos entregar al Señor Jesús. Os decía al principio del mensaje que el relato de los sabios de Oriente tiene grandes verdades espirituales que enseñarnos acerca sobre todo de la adoración. Y en este momento quisiera resaltar otro de los muchos que ya hemos visto hasta ahora, y es que la verdadera adoración no se limita a las palabras, sino que se concreta en las acciones. La adoración conduce necesariamente a la generosidad. La adoración, cuando es genuina, nos conduce a la entrega, al servicio, al sacrificio. Esto es precisamente lo que nos enseña la actitud que tuvieron los sabios cuando, con el gozo del encuentro con el Señor Jesús, les condujo a la adoración, y esa adoración les motivó a entregar lo mejor que tenían, su oro, su incienso y su mirra. Es evidente que estos elementos no eran juguetes, sino regalos simbólicos de un significado profundo que quisiera considerar brevemente con vosotros. El oro se suele identificar con la realeza. El oro es el metal con el que se confeccionan las coronas de los reyes. El oro simboliza majestad real. Por tanto, ya que los sabios tenían claro que iban a adorar al rey de los judíos, lo primero que le ofrecen es oro. Pero el oro en Israel, sobre todo, más que asociado a la realeza, lo está a la divinidad. El oro es el elemento utilizado por excelencia en el culto a Dios, en el tabernáculo. Los muebles, los utensilios, o bien son de oro puro o están bañados en oro. El altar del pacto está bañado en oro. El propiciatorio es de oro puro. El altar y la mesa de la propiciación son de oro puro. El oro no solo simboliza realeza, sino divinidad, porque Jesús es el Rey divino. Y dado que los sabios vinieron a adorar a ese Rey Dios, es que en primer lugar ofrecieron oro. ¿Qué lección podemos sacar nosotros de este regalo? Además de enseñarnos de que Dios quiere ser adorado por nosotros como Dios y reconocido como el único Rey de nuestras vidas, la actitud de ofrecer los sabios a Jesús lo mejor que tenían, lo más valioso de sus posesiones, nos enseña
que el regalo que Jesús espera de nosotros también tiene que ser así, lo más valioso de nuestras personas, lo mejor que poseemos. ¿Y qué es lo mejor que poseemos nosotros? Seguro que vosotros o muchos ya os estaréis teniendo una idea clara de cuál es ese regalo, nuestra propia vida. Dios quiere que le entreguemos todo lo que somos y todo lo que poseemos. De ello hablaré un poco más tarde, después de analizar los dos regalos que le presentan más. El incienso. El incienso es un perfume muy especial para los judíos, pues es el único perfume que se permite utilizar en el culto a Dios. En el culto a Dios nada podía ser imperfecto, todo tenía que ser limpio, sano y bien oliente. Los sacerdotes se tenían que lavar y vestir de lino fino. Los animales del sacrificio no tenían que tener ningún defecto. Los utensilios debían de ser de oro y el momento de celebrar el sacrificio, el olor tenía que ser agradable, como símbolo de un sacrificio grato a Dios. Esa es la función del incienso. El incienso solo lo podrían utilizar los sacerdotes. Los sacerdotes, como sabemos, son los intermediarios entre Dios y los hombres. Los sabios, al entregar incienso a Jesús como símbolo, están diciendo que Jesús es nuestro sumo sacerdote, el único intermediario entre Dios y los hombres. Si el oro habla de realeza y divinidad de Jesús, el incienso nos habla del oficio de Jesús de ser el único que nos hace aceptables delante de la presencia de Dios, pues Él es el sacrificio aceptable, el olor grato como sacrificio por nuestros pecados. ¿Y qué podemos nosotros extraer de este regalo como lección? Es evidente que Jesús no espera que quememos incienso en nuestros cultos en honor a Jesús. ¿Qué espera, pues? Creo que Primera de Pedro 2, versículo 5, nos da la respuesta. Dice: vosotros también sois piedras vivas, edificados sobre la casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Jesús es el sumo sacerdote, pero Él quiere que todos y cada uno de nosotros seamos sacerdocio santo y que ofrezcamos sacrificios espirituales agradables. ¿Cuál es ese sacrificio espiritual agradable a Dios? Ahora es Pablo el que responde a esa respuesta con un versículo que hemos considerado mucho últimamente, Romanos 12:2. Así que os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El oro nos habla de la entrega de lo mejor de nosotros. El incienso habla de lo mismo, de entregar nuestras vidas en sacrificio vivo. Dios espera que gastemos nuestra vida en su servicio y que vivamos conforme a su voluntad. Ese es el mejor y mayor regalo que le podemos hacer a Jesús en Navidad. Pero antes de entrar a fondo, dejadme considerar la mirra. La mirra es un aceite. Es el componente esencial para elaborar el aceite de la unción, utilizado también en el culto a Dios. Si leemos detenidamente el capítulo 30 del libro de Éxodo, donde se dan las instrucciones para dar un culto agradable y aceptable a Dios, nos daremos cuenta de que el oro,
El incienso y la mirra están íntimamente ligados y relacionados. El altar donde el incienso tenía que ser quemado debía estar bañado en oro. Ese altar, antes de ser utilizado, debía ser ungido con mirra, con el aceite de la unción. No es, pues, casualidad que los sabios entregaran precisamente estos 3 regalos en su adoración a Dios. La mirra, esto es el aceite de la unción, es símbolo en el culto de consagración. Pues todos los muebles y todos los utensilios tenían que ser consagrados, siendo ungidos por ese aceite. La mirra o el aceite de la unción nos habla, por lo tanto, de la separación de alguien o de algo para servir a Dios. En el Antiguo Testamento, solo 3 tipos de personas podían ser y debían ser ungidas con el aceite de la unción: el rey, los sacerdotes y los profetas. Jesús recibió oro por ser rey, incienso por ser el sumo sacerdote y mirra por ser profeta, el gran profeta. Jesús es el único que en su persona reúne los 3 oficios sagrados. ¿Qué lección podemos nosotros extraer del regalo de la mirra? Es evidente que Dios, aunque le agrade y le satisfaga que hagamos buen olor los domingos al venir, no solo a Dios, sino también a nosotros, ¿no? Oler bien, está muy bien. No es eso lo que espera precisamente con ese regalo. No espera que nos unjamos con ese aceite, sino lo que quiere es que consagremos nuestras vidas totalmente a Él, que separemos nuestras vidas para su servicio. En la palabra de Dios, además, el aceite de la unción siempre está ligado y relacionado con el Espíritu Santo. Es evidente que Jesús quiere que le ofrezcamos una consagración de nuestras vidas en un total y completo control del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, y que ese es, con diferencia, el mejor regalo que le podemos hacer al Señor Jesús. Ahora que conocemos el simbolismo, la simbología que hay detrás de estos 3 regalos, podemos hacernos la pregunta: ¿cuál es el regalo que hoy, que en Navidad, que cada día espera Jesús? El regalo somos nosotros. Queridos, el regalo somos nosotros. Es la entrega total y sin reservas de nuestra vida. Es darle todo aquello que por derecho ya es suyo. Es darle lo que somos y lo que poseemos. Muchas veces hablamos de nuestra vida, cuando en realidad nuestra vida es suya. Pero a pesar de que Él sabe que es suya, Él quiere que nosotros, de forma libre, totalmente consciente, se la entreguemos. Y se la demos sin reservas, como Él hizo con su Hijo. Nos regaló Jesús. Nosotros le regalamos nuestra vida. Muchas veces, por no decir siempre, hablamos de nuestro dinero, cuando en realidad todo lo que tenemos es suyo. Todo lo que tenemos es prestado. Nada de lo que tenemos nos lo vamos a llevar. Todo se va a quedar aquí. ¿Te has planteado si Dios no te estará pidiendo que le entregues el control no de tu dinero, sino de su dinero? No solo hablamos de nuestra vida, nuestro dinero,
sino también de nuestro tiempo. El tiempo es quizá el tesoro más preciado que tenemos, pero el tiempo no es nuestro. El tiempo está en sus manos. ¿No crees que Dios nos estará pidiendo que le entreguemos hoy el control de tu tiempo? ¿No crees que Dios nos estará pidiendo a cada uno de nosotros que le entreguemos el control del don más preciado que tenemos y que hagamos una revisión de a qué dedicamos el tiempo, de a qué dedicamos nuestro tiempo libre? ¿Y no crees que es probable que muchos de nosotros, después de hacer un análisis sincero y honesto, haya la posibilidad de que nos demos cuenta de que podríamos dedicar mucho más tiempo a la oración, a la reflexión y meditación de su palabra, al servicio a Dios y a su iglesia? Los sabios entregaron lo mejor que poseían: oro, incienso y mirra. ¿No crees que Dios nos está pidiendo a nosotros que le entreguemos los dones más preciados que tenemos? Nuestra vida, nuestro dinero, nuestro tiempo. Posiblemente estás pensando que ya hubo un día en mi vida que le entregué a Jesús, ese día en que yo me convertí. Es cierto, pero preguntémonos, ¿está Dios al control de todas las áreas de nuestra vida? ¿O hay cuestiones de nuestro carácter, de nuestra forma de ser y de actuar que aún no están bajo el control y la soberanía de Dios? Hablábamos antes de que los sabios le entregaron oro a Jesús. Nuestras vidas son como oro, pero oro que hay que pulir, oro que hay que refinar para que pueda brillar. Posiblemente le has entregado tu vida, tu oro, a Dios, pero ahora hemos de permitirle que Dios haga el trabajo de pulirnos, de refinarnos, para que podamos brillar para Él. Quisiera concluir con una afirmación que creo que me habéis oído más de una vez en Navidad. El que tiene a Jesús en esta Navidad tiene el mejor regalo. Espero que todos y cada uno de nosotros que hoy estamos aquí hayamos aceptado al Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y si no es así y me estás escuchando y eres consciente de que aún no has depositado pues tu fe personal en el Señor Jesús, yo te invito a recibir el mejor regalo que puedas recibir en Navidad, que no será nada material, sino profundamente espiritual. Dios en Navidad nos regala a Jesús. Dios en Navidad nos regala su amor, su perdón, su salvación. Acepta el perdón de Dios, acepta el regalo de la salvación y de la vida eterna. Entrégale aquí y ahora tu vida a Dios. Pídele perdón por tus pecados. Acepta a Jesús. El que tiene a Jesús en esta Navidad tiene el mejor regalo. Tú y yo, que ya somos creyentes, que nos confesamos como creyentes, ¿cuál va a ser nuestra actitud ante el regalo tan grande de la Navidad? Espero que sea esta triple actitud que hemos visto en este pasaje que tuvieron los sabios de Oriente: de gozo, de alabanza y de entrega. Gózate en el Señor por haber encontrado
el mejor regalo en esta vida. Alaba al Señor por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él está dispuesto a hacer en cada una de nuestras vidas. Pero sobre todo, entrégale hoy a Jesús el control de tu vida. Consagra tu vida a su servicio. Ofrécele tu vida como un sacrificio agradable. Entrega el control de tu vida al Espíritu Santo. Recuerda que nuestra adoración comienza cuando nos postramos con gozo para llegar a su presencia. Que la adoración continúa cuando nos postramos con humildad y sumisión ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que la adoración se afirma y se confirma cuando le presentamos los tesoros de nuestra vida, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Entrega hoy tu oro, tu incienso y tu mirra. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Oremos. Señor, te hemos ofrecido desde lo más sincero de nuestro corazón este culto a ti. Deseamos y esperamos, Señor, que suba como ese olor grato y agradable. Lo hemos preparado pensando única y exclusivamente en tu gloria, en tu honra y en la edificación de nuestras vidas. Hemos venido para adorarte. Hemos venido para escuchar tu voz en tu palabra. Y gracias, Señor, por hablarnos en tu palabra. Señor, queremos postrarnos ante ti. Queremos arrodillarnos. Queremos reconocer quién eres tú y quién somos nosotros. Y darte gracias. Gracias por habernos dado el mayor de los regalos. Gracias por habernos regalado a Jesús. ¿Qué sería de nosotros sin Jesús? Señor, que las otras cosas de la Navidad no nos desenfoquen. Ayúdanos a alinearnos contigo. Ayúdanos a celebrar la Navidad que tú quieres que celebremos. Hay otras cosas que nos distraen, pero Señor, no permitas que nos aparten del verdadero sentido de venir y adorarte, de postrarte, de reconocerte, de entregarte todo lo que somos y tenemos. Señor, te ruego que tu palabra penetre en nuestra mente y en nuestro corazón y nos inste a vivir conforme a tu voluntad, y que cada uno de los que estamos aquí te entreguemos ese nuestro oro, nuestro incienso y nuestra mirra. Señor, bendícenos y despídenos ahora en tu paz y tu bendición. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo esté ahora y siempre con nosotros. Amén.